Este video es apto para todo público, jajajajaja. Con Mauser, están pasando la leyenda de la Nahuala por Azteca 7. A pesar de que la industria de la animación en México se ha criticado mucho a lo largo del tiempo, incluso por personas que llegaron a trabajar en la industria, indudablemente nos ha dejado demasiadas joyitas, que muchos de nosotros recordamos con cariño. Pero el día de hoy no exploraremos la cara más reconocible de esta fantástica industria, sino que nos adentraremos a su lado más oculto y desconocido. Las películas que tenemos al día de hoy son el reflejo del trabajo de muchas personas, pero ¿cuáles son aquellas cuyos esfuerzos fueron frenados? Ya sea por decisiones impuestas a la fuerza, como el desinterés de su equipo creativo. Pues justo ahora exploraremos esto, cuáles son los conceptos y planteamientos que nunca pudimos ver materializados como largometrajes. En este video indagaremos en una larga lista de películas de animación mexicanas que nunca pudieron ser terminadas, o que por algún motivo se terminaron perdiendo con el paso del tiempo, algunas de ellas siendo ideas sumamente ambiciosas, así como conceptos sumamente inauditos que definitivamente hubieran dado de filmes muy interesantes. Todas ellas teniendo algo en común, no las podemos ver ni apreciar de ningún modo, ya sea por haberse perdido con el tiempo, o por haberse cancelado, y solo permanecer en la memoria de sus realizadores. Este listado se intentará dar en orden cronológico, aunque dada la naturaleza de los filmes, el año que aparecerá en pantalla, muchas veces será un aproximado de cuando se dio luz verde a la producción de estos largometrajes, pero también se tomarán en cuenta las fechas de estreno de las películas, que si fueron terminadas y estrenadas, en estreno como películas de estreno en su día de estreno. También cabe aclarar que para este video, solo se tomarán en cuenta las producciones de la que se tenga verificación que iniciaron por lo menos su fase de preproducción, por lo que no tomaremos en cuenta las películas que solo se plantearon como ideas al aire, porque eso nos llevaría a rebuscadotas bien macizas, y este guión ya está bien largote, aunque no descarto hacer más partes a futuro. Y con todo esto aclarado, podemos empezar este listado. Si están al tanto del mundillo de la Lost Media, o de la animación mexicana en general, es probable que esta ya se la sepan, pues estamos ante posiblemente una de las películas más legendarias en la historia del país, a pesar de ni siquiera haber estado disponible durante varios años. Roy del Espacio, una monumental película dirigida por Héctor López Carmona, un misterioso sujeto del cual se conoce poca información, más allá de que llegó a trabajar como camarógrafo, y como periodista haciendo titulares para noticieros, pero a inicios de los años 80, decidió emprender un proyecto sumamente ambicioso, pues sin tener conocimiento en el medio de la animación, tuvo la iniciativa de dirigir un largometraje animado de ciencia ficción, siendo el tercero en ser producido en el país. Antes de esta película, ya se habían estrenado Los Tres Reyes Magos, en el año 1976, y Los Super Sabios, en el año 1979, además de haberse estrenado una enorme cantidad de cortometrajes y mediometrajes durante este tiempo, siendo el principal exponente de esta época, el señor Fernando Ruiz, de quien hablaremos más adelante. El caso con Roy del Espacio, pese a que en México ya existía una pequeña industria enfocada en hacer animación, Héctor López Carmona, al no contar con la experiencia en el medio, decidió contratar como animadores a estudiantes de una preparatoria técnica de arquitectura. Prácticamente, su objetivo fue crear una película animada, técnicamente de serie B, con un micropresupuesto, en donde además, las animaciones serían rotoscopiadas, o más bien, calcadas, de escenas de varias películas de ciencia ficción de la época, entre los más conocidos, siendo capítulos de Los Cereales de Flash y Gordon. Posiblemente uno de los testimonios más esclarecedores, fue el dado por el señor Ignacio Rentería, quien dentro de la producción, era la única persona con conocimiento en el medio de la animación, habiendo trabajado en el pasado en proyectos como Los Super Sabios, y en Las Aventuritas de Oliver Twist. Según se relata en el libro llamado El Episodio Perdido, Historia del Cine Mexicano de Animación, escrito por Juan Manuel Aurrecoecha, cuando a Ignacio se le cuestionó sobre la película, dijo lo siguiente. Héctor López, que fue un gran profesional en lo suyo, quiso hacer una película de dibujos animados según su propia concepción. Improvisó unos mecanismos de proyección en las mesas de luz, para que unas muchachas fueran calcando cuadro por cuadro una vieja película de viajes al espacio. Fueron chamaquitas contratadas a través del periódico, sin ninguna experiencia.
Para una cosa tan sencilla, no necesito profesionales, decía López. Fue una labor para morirse. Aquello no funcionaba, las muchachas solo podían calcar la parte del centro de cada cuadro porque en las orillas la proyección era muy borrosa. Yo era el único animador, pero él era inflexible, no admitía sugerencias. Mi profesión se le hacía muy poca cosa, porque creía que debía hacer unos 200 dibujos diarios cuando yo solo hacía 20. Cuando le hablé de las hojas de exposición me dijo: Mira, tú eres el dibujante y yo soy el fotógrafo, así que no me hables de exposiciones. Me destrozaba. Eso sí, era muy honrado, y pagaba con puntualidad, pero cuando me salió otro trabajo, lo dejé. Por lo menos, de los relatos que tenemos, se tienen testimonios de que Héctor López Carmona era una persona profesional, y genuinamente tenía la intención de que el largometraje funcionara como algo entretenido. De hecho, relata la hija de Ulises Pérez Aguirre, quien fue uno de los escritores de la película, que esta cinta era un capricho de su padre y del director Héctor López, quienes eran amigos desde la infancia, y según sus palabras, solo la hicieron para ver qué pasaba, sin pensar en el dinero o con ánimos de lucro. Era un proyecto personal prácticamente, lo cual tiene sentido, considerando que Héctor López Carmona no tenía experiencia trabajando en esta industria. Por otro lado, el señor Ulises Pérez Aguirre, quien era el escritor de esta película, sí tenía un poco de experiencia, por lo menos en la industria del cine, participando como escritor y productor en películas mexicanas de explotación sumamente estridentes y delirantes, como Las Fabulosas del Reventón y su secuela, que fueron películas estrenadas un año antes de Roy del Espacio. Pero probablemente sus películas más famosas fueron El Violador Infernal como productor, e Intrépidos Pan como escritor, que fueron películas en las que se vio involucrado, y estrenadas algunos años después de haber trabajado en Roy del Espacio. El estreno de esta película, al igual que su producción, fue algo legendario, aunque no en el buen sentido, ya que la película fue un fracaso monumentalmente legendario, habiéndose estrenado en 12 cines de la Ciudad de México y siendo retirada 2 días después de su estreno en 10 de estos cines. Y seguramente la cita más conocida relacionada a su estreno, fue la redactada por Fernando Ruiz, el legendario director de infinidad de largometrajes de animación mexicanas, que cuando fue a ver la película, dijo lo siguiente: Estábamos 5 gentes en la sala, y al rato solo quedaba yo, y eso obligado, porque me dedico a esto. Sin duda, algo lamentable, pues al final la baja calidad de la película le terminaría cobrando factura, siendo un fracaso comercial y crítico a toda regla. Sin embargo, la bizarra producción y el aparente resultado de esta película es algo que ha llamado la atención de muchas personas. Si bien, se sabe que lamentablemente no se reestrenó la película en los años posteriores en ningún canal de televisión, y que además no se ha distribuido en formato casero, de lo que sí se tiene la certeza, es de que aún quedan los negativos originales de la película, resguardados en la Cineteca Nacional, cuyos derechos actualmente son de la viuda de Ulises Pérez Aguirre. Pero lamentablemente hasta el día de hoy no se ha podido llegar a un acuerdo para la distribución de este tan importante largometraje. Si quieren saber más respecto a la producción de esta película, recomiendo la entrevista hecha por el canal Inspector Tinotron a una de las animadoras que trabajaron en la película. Asimismo, recomiendo ampliamente el video hecho por el canal Sheiki, ya que es un documental sumamente completo. Esperen un segundo. ¿Qué dice este comentario? Buenas. Me acabo de enterar que la película será finalmente lanzada por la compañía de AF Crocodile, seguramente en formato Blu-ray, y quizá en 2026, pueden corroborarlo en el podcast oficial de la empresa, Episode 15. Tragedy of Man, minuto 13. Saludos. So we have animation coming from all over the world. We're working on a completely lost Mexican animated feature. It was only the third feature film animation ever made in Mexico. It was very briefly released in the early 80s and then has vanished since. No footage has been out there. No trailer, no clips, nothing. And working with the producer's daughter and his estate, we were able to get the materials out of the Cineteca Nacional, have them scanned properly for the first time, and that'll come out at some point in the first half of 2026.
Indagando en las redes de esta distribuidora, podemos corroborar que en efecto, la empresa, The Af Crocodile, han distribuido en Blu-ray una infinidad de animaciones excéntricas, de un amplio abanico de países y autores, de los que destacan, las películas del director Bill Clinton, Felidae, así como The Tragedy of Man, una de las mayores obras maestras en la historia de la animación, hecha por el legendario Marcel Jankovics. Tomando en cuenta este pedigrí, podemos confiar con que Roy del Espacio, de llegar a distribuirse por esta empresa, estaría en unas muy buenas manos. Aunque claro, esto solo fue una mención al aire en un podcast, puede que al final ocurra algo inesperado, como que caiga un meteorito en la Cineteca Nacional y se pierdan los negativos originales para siempre, o algo por el estilo, por lo que queda esperar a tener nuevas noticias. Por lo menos, sabemos que existe un interés genuino, incluso internacionalmente, para que la película sea preservada y distribuida para la posteridad, y personalmente, tengo muchísimas ganas de verla. Un agradecimiento especial a Hugo Silva por descubrir esto, y compartirlo en el video de Shaky. Guillermo del Toro. El famoso cineasta director de varias películas de Hollywood, durante sus primeros años, tuvo la idea de incursionar en el cine, dirigiendo la primera película de animación stop motion en México, siendo más específicamente una película, con la técnica de la animación Claymation. Cabe señalar que para este proyecto, Guillermo del Toro ya tenía experiencia dirigiendo cortometrajes desde su adolescencia, además de trabajar en la serie de La Hora Marcada, y dirigir el mediometraje Doña Lupe, del año 1985, por lo que Guillermo ya era alguien que había adquirido una notable experiencia. Exactamente, en el año 1985, también tenemos registros de que Guillermo del Toro, junto con su compañero Rigo Mora, fundaría Necropia, un pequeño estudio de animación stop motion, efectos visuales y maquillaje, en donde se desempeñarían entre muchas cosas, en realizar muchos comerciales con la técnica de Claymation. Además, sería en este estudio en donde se produjo el icónico comercial de Guillermo del Toro, donde se convierte en Hombre Lobo. Por lo que 5 años después de la fundación de este estudio, a inicio de los años 90, estuvieron trabajando en un ambicioso proyecto llamado Omnivore, una película la cual según Guillermo, contaría con mucha influencia de los cómics undergrounds de la época, además de estar altamente influenciada por el trabajo y legado del legendario Marcel Delgado, un animador mexicano, que trabajó en el stop motion, y en los efectos especiales de muchas películas americanas, entre ellas, la clásica King Kong del año 1933. La historia que nos presentaría Omnivore, prometía ser una locura extremadamente bizarra y experimental, pues parte de su relato se contaría mediante analogías y metáforas aparentemente. Así en resumen, se relataba la odisea de un hombre lagarto, que dada su naturaleza, empieza a devorar todo a su paso, posteriormente se enamora, y vive aventuras en una montaña donde seguiría a una extraña luz que llamara su atención por misteriosos motivos. Una historia que tonalmente, nos puede recordar a los relatos que Del Toro nos tendría muy acostumbrados en sus futuros filmes, especialmente por este acercamiento y humanización de seres monstruosos, que buscan vivir en el mundo, aceptando su naturaleza imperfecta. Un concepto que incluso fue explorado a profundidad en su última película, la galardonada Pinocho del año 2022, por lo que afortunadamente, al final Guillermo del Toro pudo cumplir su sueño de dirigir un largometraje stop motion, a pesar de que tuvieron que pasar 30 años para conseguir esto, pero lamentablemente, Omnivore no pudo verse plasmado nunca. De igual modo, esos 3 años que pasó trabajando en este proyecto, es probable que hayan servido para pulir su técnica y proceso de trabajo en futuras cintas, tanto como la experiencia obtenida trabajando con Necropia, cuyo último proyecto en el que se vio involucrada esta empresa, fue en la película Cronos, el primer gran éxito de Del Toro en cines. En la actualidad, gracias a declaraciones que ha hecho Del Toro, sabemos que se construyeron varios sets y materiales listos para ser utilizables en la cinta, incluso se fabricaron un total de 120 marionetas, por lo que esto nos da una idea de lo entusiasmados que se encontraban con este proyecto, que definitivamente pudo haber sido un antes y después en la historia de la animación mexicana.
A partir de aquí, hay que hacer un pequeño paréntesis, pues durante los años 90, la industria de animación en México tuvo una pequeña etapa de experimentación, pues si bien, durante este tiempo, no se estrenaron largometrajes en cines, aparecieron muchos autores con ideas novedosas, a experimentar con el medio de la animación, entregando cortometrajes sumamente apreciables, entre los que se encuentran, Carlos Carrera, reconocido autor cuyo trabajo en el medio de la animación es aún recordado hasta el día de hoy, por cortometrajes como Mala hierba nunca muere, Amada, y El héroe. También tenemos que hablar de Paul Leduc, director de cine bastante influyente, cuya obra más popular fue la película sobre los últimos días de Frida Kahlo, pero lo que nos concierne acá, fue su etapa de experimentación en los 90, ya que llegó a dirigir los primeros cortos de animación CGI en México que fueron comercializados, en este caso en VHS, eso si no contamos anuncios por supuesto. Como pueden ver, empezaron a aparecer muchos artistas y personalidades muy talentosas a emprender en el país, dirigiendo una infinidad de cortometrajes, pero la industria del cine parece que quedó completamente inactiva en esta época, cuando a animación nos referimos, aunque claro, esto no detuvo a quizás, la persona más influyente en la industria de animación mexicana, a intentar seguir dirigiendo largometrajes. Fernando Ruiz, que como recordarán, dirigió la primer película de animación en México durante los años 70, tuvo una época de plenitud, siendo comisionado y desarrollando distintos proyectos durante estos tiempos, además de tener una extensa colaboración con Promexa, una empresa que le encargó producir varias animaciones didácticas, para ser exhibidas en diversas instituciones como por ejemplo, la Secretaría de Educación Pública, de las que se encuentran, Nuestra Palabra es Comunicación y Vamos a la SEP. De estos dos últimos, aún se conservan imágenes, las cuales están almacenadas en un WordPress de animación latina, aquí en la internet. En el libro Episodio Perdido, la historia de la animación que ya mencionamos anteriormente, se menciona que Fernando Ruiz, durante esta época, y cito, dejó de perseguir el sueño de las grandes producciones, lo que también nos da a entender que intentó apostar por proyectos más seguros de publicidad, en donde además, se menciona que intentó convencer a Pemex de realizar una animación sobre los orígenes de la empresa, pero parece que nunca se llevó a cabo. De todos modos, esto no detuvo a Fernando Ruiz a intentar de algún otro modo, seguir produciendo largometrajes de ficción. En este mismo documento se mencionan ideas como, una película llamada El Capitán Corsario, y otra llamada Cortés y la Malinche, que Fernando Ruiz planeó realizar, pero aparentemente, nunca entraron en fase de producción. Y quizás nos estemos adelantando un poco cronológicamente al contar esto, pero también se tienen registros de que Fernando Ruiz intentó hacer unas adaptaciones de los cuentos de Oscar Wilde durante los años 2000, siendo estos, El gigante egoísta, El príncipe feliz y El fantasma de Canterville. De estos, se sabe, según testimonios del señor Ruiz, El príncipe feliz estaba completamente terminado. El único arte conceptual que pude encontrar relacionado a este tema, fue este dibujo del príncipe feliz, que data del año 2004, en donde además, podemos apreciar esta estatua hecha en CGI, y esto se debe a que estos cortometrajes, usaron durante algunas escenas, elementos de animación CGI, en detalles de los escenarios, o durante la lluvia y la nieve, pero lamentablemente esto no pudo ser terminado. Cuando se le cuestionó durante una entrevista hecha por el Blogspot de Animación Mexicana, una visión crítica del arte animado en México, nos comentó los problemas que tuvo para financiar este proyecto, específicamente, al pedir apoyo del Fidecine, la institución principal, y más importante, dedicada a aportar un financiamiento a películas aquí en México, y en esta entrevista, puntualmente, dijo lo siguiente. Yo creo que yo tengo un enemigo en Fidecine, alguien me pone la zancadilla, miren. Hace como 5 o 6 años, todavía estaba Víctor Ugalde cuando metí un proyecto de una película que sigo insistiendo en acabar, que son 3 cuentos de Oscar Wilde, narrados por un duende. El príncipe feliz ya está totalmente terminado y muy avanzado. El gigante egoísta, llevé mi proyecto y todo lo que me pidieron, y me rechazaron. Me dijeron que es que a los niños ya no les interesa Oscar Wilde, ya no les interesan estos cuentos, ellos quieren cuentos de héroes y de violencia. En ese momento habían ellos aprobado las películas de huevos, así que le dije a Víctor Ugalde, no hay bronca, voy a hacer una película de p***os a ver si esa sí les interesa.
Quizás el proyecto más conocido de esta época, dirigido por Fernando Ruiz, fue el de Cuautli, Historia de un pueblo, un mediometraje que plasma la fundación del pueblo mexica en animación, también producido por Promexa, junto al Instituto de Comunicación Educativa, y que puedo decir, la animación de este proyecto es fantástica, es una lástima que el resto de trabajos de Fernando Ruiz y Promexa durante esta época, estén perdidos, pues a pesar de ser propaganda, y multimedia educativa, seguramente tendrían una calidad de animación muy admirable. A pesar de que Fernando Ruiz no pudo dirigir otro largometraje de animación para cines, lo intentaría 2 veces más, a inicios del nuevo milenio, pero eso es algo que mencionaremos más adelante. Iniciando la primera década de los años 2000, tenemos un fortalecimiento en la industria de la animación mexicana, pues la época de experimentación de los 90, dio como resultado una generación de animadores y directores talentosos, entre ellos, tenemos a Ricardo Arnaiz, un empresario y aspirante a director de cine que en los años 2000 fundaría Aniplex, empresa famosa por producir algunas de las películas animadas más icónicas del país, como Nicte, o La leyenda de la Nahuala, pero antes de estas producciones, se tenía conceptualizado un proyecto completamente diferente, como ópera prima de Animplex en el cine. En el año 2003, luego de haber realizado pilotos y pequeñas series de animación, Animex quiso dar el salto a la gran pantalla con una película llamada Maya, la primera gran historia, que como su nombre lo indica, está inspirada en la cultura maya, y seguiría las aventuras de una niña, elegida por la diosa de la luna, para salvar el mundo de una calamidad. La producción avanzó demasiado, incluso se llegó a un acuerdo con la empresa Altavista Films, para distribuir la cinta en los cines, y durante 2005, se lanzaron un par de trailers, que nos daban una idea general de cómo se vería la película, denotando una gran calidad en la animación. Lamentablemente, este mismo año, se anunció que el proyecto entraría en un hiatus indefinido, lo cual tiempo después, se supo que se debía a diferencias creativas entre el director y los productores. El periódico llamado El Universal registró que esto se debía a un conflicto entre Bruno Bichir, el director de la cinta, y Ricardo Arnaiz, el productor principal y fundador de Animex, ya que Ricardo Arnaiz exigía que el proyecto fuera terminado con más rapidez, inclusive a palabra de Bichir, Ricardo Arnaiz le exigió salirse del proyecto debido a estas diferencias, a lo que Bichir comentó: Ricardo me pidió que me saliera del proyecto, pero lucharé porque también yo invertí tiempo y corazón, pero no es lo mismo que opinó Ricardo, y me dio a entender que no estaba cumpliendo con sus objetivos, por lo que ya no quiere que esté involucrado en el proyecto. A esta situación le adjudico diferencias creativas, y creo que él quería hacerlo muy rápido, y solo pedí que hubiese mayor labor, que de 20 dibujos que él quería hacer, le decía que eso no era suficiente, y bueno, hubo un desacuerdo. Por lo visto, todas estas discusiones entre el apartado de dirección y producción, terminaron de colapsar el proyecto. Además de eso, el otro productor de la película, llamado Emmanuel, argumentó que también hubieron muchos problemas respecto al guión. Todo esto pausó la producción de la cinta por varios años, y no se supo más del proyecto. Lo único que sabíamos era que por lo menos se tenían completamente animados más de 20 minutos de la cinta, pero era poco probable que luego de esto, se avanzara en algo más, ya que la productora Animex se estaba empezando a involucrar en otros proyectos, los ya mencionados Nicte y La leyenda de la Nahuala, abandonando Maya por varios años. Hasta el año 2016, cuando el señor Ricardo Arnaiz publicó en su Twitter un póster anunciando que la película sería terminada y estrenada en el año 2020, cosa que como sabemos al final no ocurriría. Y honestamente, veo muy incierto que la película sea terminada y estrenada a estas alturas, considerando que los últimos avances en la producción fueron en el año 2005, con una tecnología y programas que muy seguramente ya no están siendo utilizados por los estudios. ¿Acaso intentarían retomar la producción utilizando las mismas técnicas, programas y estilos del año 2005? ¿O intentarían actualizar esos 20 minutos ya terminados? La verdad es que nada está del todo claro, y no sabemos si se terminaron más de los 20 minutos confirmados, ni tampoco estamos 100% seguros del estado actual de la cinta, pero quién sabe, puede que nos traigan una sorpresa a futuro.
La última actualización importante, que podemos destacar públicamente, fue la dada por el usuario Urian, quien dentro de su video, hablando sobre este mismo tema, informó que se había comunicado con la página Animex en el año 2021, y en esa fecha, aún se encontraban desarrollando esta cinta. Por mi parte, intenté hacer lo mismo, aunque hasta el momento, no tuve ninguna respuesta, por lo que solo nos queda esperar ver si la página de Animex da una actualización en algún futuro. Honestamente, no pensaba añadir este caso a la lista, ya que para empezar, este largometraje ni siquiera está perdido, puede adquirirse el DVD en la tienda online de Amazon, pero solo para las personas que viven en Estados Unidos, por alguna razón, por lo que de igual modo, es una película muy difícil de conseguir para las personas que viven en México y en Latinoamérica, además de claro, ser una película de animación mexicana muy poco conocida, y que a lo mejor puede interesar a algunas personas. La Prepa, es un largometraje de animación digital bastante chungo, dirigido por Juan Miguel Figueroa, un animador bastante talentoso, que en su currículum, tiene el haber realizado animaciones para, Las leyendas se lo rigen, El camino de Chico, y producciones internacionales como Cerdo Cabra Banana Grillo. Por lo que parece, este largometraje fue una de las primeras cosas que realizó en su carrera, o eso nos indica su currículum de IMDb, por lo que muy posiblemente, se trate de una producción amateur, que como podemos comprobar, solo está disponible en DVD, y de la cual solo podemos extraer sus elementos, en base a sus reseñas alojadas en la tienda Amazon. Película hilarante. La animación fue genial para ser de 2006. La elección musical fue muy adecuada. Lo compré para practicar español. Probablemente haya mejores herramientas, esto es bastante y los dibujos apestan un poco. Habla desde la mente de un niño de secundaria o preparatoria. A cualquier chico le va a encantar esta película, porque les recordará los manerismos de sus amigos. Las acciones y los días en que se esforzaban demasiado por conseguir una chica. Créanme, chicas, no vale la pena. Mi hermano lo disfrutó, y por supuesto, mi esposo también. Hay cosas que simplemente no me puedo explicar. Y eso es todo lo que sabemos de la película. Al parecer, sería tu típica animación vulgar, al estilo de La familia del barrio, pero con un estilo y personajes muy similares a los del ilustrador Trino, quizás de ahí venga la influencia. No parecen haber trailers en internet, mucho menos animaciones, y las capturas que tenemos, solo las podemos apreciar en muy baja calidad mediante su póster. Aunque revisando el reel de animación del director, que se encuentra alojado en YouTube, podemos ver unas animaciones con unos monigotes, que tienen un estilo muy similar al de los personajes de esta película. Tal vez este sería el estilo general del largometraje. Por lo que ya se las abritones, si quieren tener en su posesión una película rarísima y viven en los Estados Unidos, adquieran esta película, ya que si se acaban las unidades, y no se almacena en algún servicio de streaming, ahora sí se volverá Lost Media pibes, y será imposible verla de cualquier otro modo. Otro de los casos más conocidos, y definitivamente, uno de los más fascinantes y legendarios. Sabel Redemption, una película que estuvo en producción desde 2006 hasta el 2009 y que incluso pudo ser terminada, pero lamentablemente nunca tuvo distribución, por ser una animación que, si bien no era para adultos, fue mal interpretada como una película bastante violenta y pasada de rosca, que lamentablemente, dado a esto, nunca pudo ser estrenada, a pesar de estar completamente terminada. El nivel de violencia, según el director, no era superior al de los animes que llegaban a pasar por televisión abierta, en canales como Canal 5, en donde pasaban Dragon Ball y los Caballeros del Zodíaco, por lo que estos reclamos fueron algo que le extrañaron mucho. Vaya, cuando es una película bonita sobre los cuentos de Oscar Wilde, es imposible conseguir el financiamiento, pero cuando ahora si le pones héroes, soplamocos y violencia, se vuelve imposible conseguir la distribución. Sin duda era muy complejo y volátil el mercado de la animación mexicana, sobre todo en aquella época. En fin, hablando sobre la trama de la película, iba sobre un mercader inglés, que durante una embarcación que salió mal, terminó despertando en España y conociendo a una chica de la que se enamoró, pero de algún modo, ambos terminaron siendo asesinados por un militar llamado Héctor de Soto.
Tras pasar 700 años el mercader revivió misteriosamente, ahora transformado en un vampiro, para vengarse de Héctor de Soto, quien todo este tiempo, revelaría ser en realidad un hombre lobo. El director Benito Fernández, a pesar de no haber podido distribuir su película, eventualmente estrenaría su siguiente proyecto, el largometraje de Briges 3D, el cual, a diferencia de Sabel Redemption, no fue un proyecto escrito por Benito, siendo realmente un proyecto de encargo al que Benito Fernández únicamente dirigió, respetando lo escrito por Luis Antonio Avalos, la persona que quería que se realizara la película de Briges. En cambio Sabel, fue un proyecto mucho más autoral, en el que Benito Fernández escribió por su cuenta los conceptos y la historia. Luego del estreno de Briges 3D, tuvieron que pasar 13 años hasta que Benito estrenara su siguiente cinta, Uma y Hagen, Princesa y Vikingo, y dado el estreno de esta cinta en los cines estaba próximo, Benito Fernández aprovecharía para dar varias entrevistas a distintos canales enfocados en entretenimiento y animación, siendo la primera de estas, una entrevista realizada por el youtuber Yoshimitsu Kaleon, quien ya había hecho un video hablando sobre Sabel Redemption. Esta entrevista fue bastante esclarecedora, y ayudó mucho a conseguir más detalles sobre Sabel Redemption y su producción, pero lo más importante respecto a esto, es que se confirmó que Benito aún tenía mucho interés en distribuir Sabel, y esperaba estrenarla si Uma y Hagen tenía éxito, y dicho y hecho, en el año 2024, se realizó la primer proyección de esta película, luego de bastantes años, en el metro de la Ciudad de México en la estación Zapata, a lo que incluso asistió René García, el actor que dio su voz al personaje de Sabel, siendo un evento bastante especial. Desde entonces, no hemos tenido más detalles sobre si la película será lanzado en medios caseros o en streaming, pero considerando la apertura de Benito Fernández para distribuir esta película, y lo activo que ha sido en redes sociales, es probable que eventualmente salga a la luz para el público general. A día de hoy, se sigue trabajando en la secuela de Uma y Hagen, y se tienen planes de realizar hasta una trilogía. Desde este canal, le deseamos mucho éxito al equipo de Itrax Producciones, y esperemos que estas películas de Uma y Hagen puedan ser terminadas y estrenadas, así como esperamos ver a futuro Sabel Redemption, y los próximos proyectos originales del estudio. En el año 2003, se fundaría el estudio RIP Producciones, un estudio enfocado en producir animaciones CGI en el país, en donde a lo largo de su historia, crearon animaciones para comerciales, páginas web y cortometrajes principalmente. Entrar a su página web es una experiencia sumamente nostálgica. Pero lo que nos interesa aquí, es que en el año 2006, se informó que este estudio sería responsable de realizar una película CGI, del comediante Cantinflas, siendo específicamente, un remake de la película, Su Excelencia, del año 1967. Actualmente, la información de esta película es muy escasa, contando con algunas imágenes y renders de Cantinflas en 3D. Pero en el año 2023, el canal oficial de RIP Producciones, publicó una animación que nos da un vistazo, de cómo se vería en movimiento el personaje de Cantinflas en esta película, y si me lo preguntan, considerando la fecha en la que se realizó, me parece sobresaliente, y más teniendo en cuenta que sería el primer largometraje con animación completamente CGI del país de haber sido estrenada, eso suponiendo que le hubiera ganado al gran milagro del año 2011, en ser estrenada. Al parecer, Arturo Moreno Ivanoe, hijo de Cantinflas, fue quien presentó a los medios este proyecto, durante el año 2006, pero de nuevo, no tuvimos nada de información o actualizaciones relevantes, hasta el año 2012, en donde al parecer, ahora el señor Arturo Moreno, estaría colaborando con el estudio Gyroscopic, para realizar otra adaptación diferente de Cantinflas, llamada Las Aventuras de Cantinflas, que planeaba adaptar al personaje en animaciones recreando cuentos famosos como Los Tres Mosqueteros, y El Mago de Oz, algo similar a lo que ya ocurría en el show de Cantinflas de Hanna-Barbera, en donde algunos capítulos, eran adaptaciones de historias y novelas famosas, como La Divina Comedia, además que se lanzaría un videojuego para dispositivos celulares, todo esto siendo animado con ayuda de captura de movimiento. Sin embargo, nunca se canceló el plan de realizar un largometraje sobre este mítico personaje en animación, y lo último que supimos fue en el año 2013, donde se anunció que estaba en pie una demanda al señor Arturo Moreno, de parte de la empresa Cantinflas LLC, por supuestamente, utilizar ilegítimamente la imagen de Cantinflas, hecho que probablemente detuvo la producción de este largometraje, junto con la serie y el videojuego, aunque la realidad es que no está completamente claro, ni siquiera se sabe si el estudio
estudio PIR todavía continuaba realizando la película para cuando anunciaron la serie CGI, es muy probable que la producción de esa película se haya detenido desde antes, considerando las nulas actualizaciones y la nueva imagen que Arturo Moreno estaba intentando impulsar para el personaje. Lo único seguro respecto al largometraje es que fue trabajado desde 2006 por Rick Producciones, y este sería tentativamente el diseño que tendría Cantinflas en la película. Nezahualcóyotl, la gran historia, otro caso legendario de animación perdida en el país. Originalmente estando previsto que sería un largometraje dirigido por Fernando Ruiz, y codirigida por Raimundo Juárez, al final el cargo de dirección terminaría siendo entregado en su totalidad al señor Raimundo Juárez, y se comienza con la producción en el año 2008. La película sería financiada por distintas organizaciones, además de que se contó con el apoyo y asesoramiento de arqueólogos del Instituto Nacional de Antropología e Historia, para asegurar que la película tuviera una precisión histórica respecto al tópico en el que se basaba. Nezahualcóyotl perdió a su madre cuando era niño, escondido en la copa de un árbol, presenció la muerte de su padre, después le arrebataron el reino y fue desterrado de su ciudad. Debido a esto, por años tuvo que enfrentar batallas, tanto internas como cuerpo a cuerpo, para recuperar lo que por ley le pertenecía. Con esta sinopsis se publicitó el proyecto en revistas y periódicos, y todo parecía ir bien en la producción, incluso se llegaron a distribuir trailers que nos permiten tener un pequeño vistazo sobre cómo era la animación de la cinta, denotando unos escenarios hechos digitalmente en 3D, y personajes animados tradicionalmente en 2D, siendo posteriormente digitalizados. Como recordarán, mencioné que distintas organizaciones se encargaron de financiar la película, entre ellas se encontraban el Fidecine, institución a la que Raimundo le pediría un total de 4 millones de pesos, pero estos solo le otorgaron 2.600 millones para producir la película. Sin embargo, con este presupuesto y con el poco tiempo que tenían para realizarla, no pudo ser terminada en el plazo estipulado, siendo este el año 2010, por lo que Fidecine demandó a Raimundo, cobrándole aparte de los 2.600 millones de pesos ya invertidos, un total de 5 millones por intereses acumulados, una situación que incluso llegó a ser documentada por portales de noticias de aquella época. Raimundo intentó terminar la película a pesar de esto, buscando financiamiento del banco Banamex, pero lamentablemente, al perder la demanda contra Fidecine, la película terminó siendo archivada indefinidamente. Durante el año 2010 hasta en la actualidad, el director estuvo resolviendo este problema con Fidecine, además de que ha buscado la manera de terminar el largometraje, actualizando y mejorando algunas partes de la animación, pero el estado de la película fue incierto durante muchos años, aunque sabíamos que nunca se perdió el interés en esta, por publicaciones hechas por la página oficial en Facebook y por entrevistas que ha dado el director con el paso del tiempo. También se sabe que se han realizado proyecciones especiales de la película desde 2015, incluso, durante la realización de este video, se espera que se realice una nueva proyección durante 2025 en el Centro Cultural Bosque de Aragón. Es muy probable que los problemas con Fidecine impidan distribuir la película masivamente en los cines, pero por lo menos es bueno saber que los ánimos de estrenarla, por parte del equipo, aún están ahí, y de parte de este canal, también deseamos mucho éxito al director Raimundo Juárez, para que finalmente esta película que dirigió, salga a la luz, y todos podamos disfrutar de ella. Bueno, lo principal de todo es que no quisimos hacer un libro animado. No es un libro animado, tiene mucha creatividad la película, mucha originalidad también, pero sin que pierda la esencia de la historia. O sea, nace en Nezahualcóyotl, todos los personajes son reales, bueno, como lo marca la historia. Algunos pasajes, como cuando pierde a su madre, bueno, ya fueron adaptaciones con la finalidad también, pues, de llegar a la industria del entretenimiento, ¿no? Que sea entretenida para los niños, eso es el objetivo. Y bueno amigos, por el momento vamos a dejarlo hasta aquí. Originalmente, este video iba a durar casi 2 horas, pero llegué a la realización de que lo mejor sería dividir el video en otras 2 partes. De igual modo, los otros vídeos no deberían tardar tanto en salir, toda la información ya está recopilada, y solo es cuestión de tiempo para editar el resto de las partes. En el próximo episodio, veremos películas aún más desconocidas, películas planeadas por empresas reconocidas, películas canceladas de personajes icónicos, así como uno que otro material inédito que nunca ha salido a la luz. Hasta entonces, pásenla chido, nos vemos en la próxima ocasión. Si
me arrastro a la luz del sol, ser de viento, polvo y erosión. Hoy pareciera no existió jamás, es vestigio de un tiempo fugaz que se ha ido sin mirar